Ya. Buenas noches, vamos a iniciar la sesión del día de hoy haciéndole recordar, en primer lugar, que tienen plazo hasta el día sábado, hasta el día de mañana, para presentar la matriz del mapeo y el informe correspondiente. Eso sería su nota del segundo módulo, ¿de acuerdo? Así quedamos, por favor, el día de mañana. A mi correo o al correo de Corlactura. Bien, vamos a continuar esta parte teórica, porque a partir del día lunes ya vamos a empezar a trabajar con ustedes la parte práctica, donde ustedes van a trabajar algunos temas, algunos pasos de acuerdo a la metodología que yo les voy a ir indicando. Entonces ustedes van trabajando y yo acá. Y vamos revisando, vamos supervisando a efecto de que ver si sus contribuciones están de acuerdo a la metodología de servir. Muy bien, ¿cuáles son las responsabilidades de la gestión de los perfiles de puestos? Primero, el área usuaria, los órganos y unidades orgánicas. Ustedes saben qué cosa es un órgano, que es una unidad orgánica. Elabora los perfiles de puestos conforme elabora los perfiles de puestos conforme a la metodología, ¿de acuerdo? Y ellos también, la Oficina de Recursos Humanos, o que a sus veces, ellos brindan el acompañamiento técnico. Siempre la Secretaría Técnica que tiene que ver con los perfiles, el diseño de perfiles de puestos. El área usuaria también tiene la responsabilidad de revisar el perfil de puestos y lo remiten a la Oficina de Recursos Humanos. La Oficina de Recursos Humanos revisa los perfiles emitidos y aprueba los perfiles de los puestos. La Oficina de Racionalización, que está ligada a la Oficina de Planificación, emite la opinión favorable en relación a la coherencia y alineamiento de los puestos del Decreto Colectivo 276-728 con el ROF o con el manual de operaciones en un proyecto o un órgano desconcentrado. Muy bien. Yo les he indicado a ustedes que si no es cierto que es responsabilidad de cada área y de la Oficina de Recursos Humanos, se puede formar también el Comité de Tránsito a la Ley de Servicio Civil, también puede formar un comité, un equipo de apoyo para perfilar puestos. Ellos tienen que ir, porque el área usuaria, si bien es cierto que ellos deben elaborar los perfiles que le corresponden de acuerdo a los órganos y unidad orgánica, pero tiene que ser ahí también acompañado, no solamente con el cronograma de trabajo que se elabora, sino acompañado por un equipo que les vaya ayudando, además del asesoramiento técnico de la Oficina de Recursos Humanos, que a veces no va a tener todo el personal, porque el jefe de Recursos Humanos no va a estar en todos. Entonces, ahí se puede cronogramar y distribuir el trabajo con esa comisión de apoyo, con ese equipo de apoyo técnico, digamos. Muy bien, el titular de la entidad formaliza la incorporación de los perfiles de puestos, los decretos 276 y 728, al manual de organización de funciones, y deja sin efecto la correspondiente descripción del cargo del MOF, ¿no? Entonces, una vez aprobado el primer cuadro del manual de puestos de la entidad, pues el MOF y el clasificador de cargos quedan derogados. ¿Cuáles son los pasos para elaboración de un perfil de puesto? Primero, identificar el puesto. Se identifica el puesto. Es fundamental, nosotros vamos a tener el formato, ya le vamos a pasar el formato el día lunes, vamos a trabajar ya con el formato, para que ustedes ya tengan ese formato, donde la primera parte del formato es la identificación del puesto. Vamos a ver la parte teórica ahí, y el lunes ya nos vamos al formato y nos vamos al trabajo práctico, paso por paso, a efecto de que ustedes puedan lograr perfilar un puesto. Cada uno tiene que perfilar un puesto que ustedes van a elegir. Muy bien. Se identifica el puesto, dónde se está ubicado, en qué órgano, qué unidad orgánica,
cuál es el grupo ocupacional del puesto, cuál es la familia de puestos, el código y puestos tipo, cuál es el rol, cuál es el código del puesto. Este puesto tiene dependencia funcional o no. Este puesto tiene de quién depende y quiénes dependen de él. Contesta, yo estoy en esto. Contéstalo. Entonces, ahí se identifica todo el puesto. Y ese es un formato que hay que verlo, chequearlo bien con el manual de puestos tipo y hay que chequearlo bien con la familia de puestos, los roles, ¿no? Que lo vamos a ir viendo también, y la metodología, cómo vamos a seguir paso a paso. Se revisa la información del puesto, toda la información, y es fundamental que revisemos las funciones del puesto que están en el MOF, o podemos encontrarlo en el manual de operaciones, o podemos encontrarlo en otra término de referencia para los contratados, ¿no es cierto? Lo cierto es que tanto el ROF como el MOF lo vamos a tomar como base para ver la información, esa información sobre la función. En tercer lugar, se elabora la función del puesto. Se identifican las funciones principales y se elaboran las coordinaciones principales. En las funciones principales, salvo que la ley determine las funciones del puesto, ya sea de un órgano o de una unidad orgánica, aquellas que están por ley, por ejemplo, alcaldía, y otro puesto que estén como órgano de control institucional, ya que tiene su propia ley, su propio decreto, que lo reglamenta, ya dice cuáles son sus funciones. No podemos dejar ninguna fuera. Salvo todos los que están en el ROC, que son jefes, que por norma expresa y por norma empresa tienen sus funciones determinadas, definidas, ellas van todas las funciones. Pero todo lo demás, puestos clasificados, como se le llamaba antes, todos los demás puestos que no están en el ROF, ¿no? O sea, que no son jefes. Ejemplo, secretaria, chofer, asistente, analista, especialista en XXX. Todos ellos son puestos clasificados, digamos, que están dentro de los servidores civiles de carrera o servidores de actividades complementarias. Todos ellos, solamente 8 funciones. ¿De acuerdo? 8 funciones. Nosotros podemos ver en el manual 20 funciones, pero vamos a elegir aplicando Pareto. Solamente dejamos 8. Esas 8 funciones van a ir, se le va a aplicar una fórmula para ver cuál es la función más relevante, la que tiene mayor puntaje. Y las 4 que tienen mayor puntaje son las funciones relevantes. ¿De acuerdo? Para lo cual vamos a tener un formato donde van las 8 funciones, llamado el anexo B del manual de perfiles. Y en el anexo B vamos a trabajar las 8 funciones y ahí está una fórmula que hay que aplicar. Entonces aplicamos esa fórmula de 3 factores, muy sencillo. Yo les voy a enseñar cómo se aplica la fórmula a cada función y nosotros vamos a, en la práctica vamos a tomar un puesto con 8 funciones y ese puesto con 8 funciones vamos a aplicar la fórmula para determinar las 4 funciones más relevantes. ¿De acuerdo? Entonces, de acuerdo a los puntajes totales, las que tienen las 4 primeros puntajes más altos son las funciones relevantes de ese puesto. Estas funciones relevantes nos permiten elaborar o formular la misión del puesto. La misión del puesto corresponde a esas 4 funciones relevantes. ¿De acuerdo? Ya en el formato de perfil van las 8 en el orden como fueron calificadas, digamos. Vamos a tener también otra columna adicional al puntaje total, que es una columna de CE por CON. Y yo voy a explicar de qué se trata eso y para qué sirve en su momento.
Muy bien, una vez que tengamos todas las funciones del puesto, identificadas las 8 principales y las 4 relevantes, esas nos permiten elaborar la misión. ¿Correcto? Una vez que tengamos todo ello, pasamos al siguiente punto, donde están las coordinaciones. Coordinaciones principales internas del puesto, con quién coordina internamente, y externas, si es que puede hacer que el puesto coordine externamente con un cargo o con alguna entidad pública o privada. Eso lo veremos ahí, dependiendo de cada puesto. Se elabora la misión, ya hemos visto, con las 4 funciones relevantes que tuvieron el más alto puntaje. Y cuando tenemos eso, pasamos ya a la siguiente parte de los formatos relacionados a los establecimientos de los requisitos del puesto. Los requisitos del puesto, los requisitos académicos, está todos los formatos diseñados para marcar, dependiendo de qué se trate, si el puesto requiere estudios secundarios, si requiere estudios técnicos, título técnico, grado de bachiller, si requiere título profesional universitario, todo eso lo va a decir, nosotros se marca, y también nos va a decir, en el caso de ser profesionales, si requieren colegiatura y habilitación. ¿De acuerdo? Eso nos va a dar. Después vienen los requisitos principales del puesto. Ahí estaba dado por los conocimientos generales que requiere conocer la persona que va a hacerse cargo del puesto y también los conocimientos específicos de ciertas herramientas y técnicas que haya que manejar. En cuarto lugar están los requisitos ofimáticos. Vamos a dar una tabla donde están todos los requisitos de ofimática que debe tener, ¿no? Que debe conocer la persona que va a desempeñar ese puesto, ¿no es cierto? Y además de todos los conocimientos de informática, están también los conocimientos de idioma. Y por último, están los requisitos de experiencia. Experiencia en años generales, específicos relacionados en la administración pública, para el puesto, y también un puesto anterior que el trabajador haya ejecutado, que él lo haya desempeñado, también se marca ahí. Y por último, se podría ver también la nacionalidad. Si es que, ya que en el sector público, pues todos los trabajadores públicos tienen que ser de nacionalidad peruana, pero hay que marcarlo de todas maneras. Muy bien. Una vez que establecen los requisitos, se revisa la coherencia de la información del puesto con la Comisión ya de Tránsito y se valida el perfil de puesto. Validar el perfil de puesto, ¿no es cierto? Entonces ya tenemos un puesto validado y así tenemos que perfilar y validar todos los demás puestos de la organización. ¿Cuáles son los principales instrumentos y documentos a revisar para la elaboración del perfil de puestos? La norma de creación de la entidad, ¿no es cierto? La ley orgánica de la entidad, el reglamento de organización y funciones de la entidad, el ROF, el manual de organización y funciones MOF, el manual de operaciones, según corresponda. El organigrama de la entidad, que es la estructura básica que tenemos que seguir en todos los documentos, ya sea para el manual de perfil de puestos como para el cuadro de puesto de la entidad, tenemos que seguirla, igual que el CAP provisional, esa estructura tenemos que seguirla. El MOF y el clasificador de cargos de corresponder, yo creo que no de corresponder, digamos, lo dicen de corresponder en el caso de que los proyectos especiales no tienen MOF, pero las demás entidades sí tienen MOF, por lo tanto a todas las demás sí le corresponde, ¿verdad? Ya se está repitiendo. Y los formatos de convocatoria, término de referencia, para los CAS, la base del concurso público, nos expresa las funciones, el nombre del puesto y cuáles son los requisitos para los postulantes a ese puesto. Eso va a ser básico para nosotros poder tomarnos para el perfil de puesto.
El primer paso de identificación del puesto, aquí se va a utilizar el formato de perfil de puesto del anexo A, que lo vamos a ir revisando poco a poco, ¿no? Nosotros. Vamos a pasarlo. Aquí está esta es la primera parte del formato. Aquí se encuentra completamente lleno. Donde está el órgano, ¿no es cierto? Vamos a ver. En este formato, el formato de perfil anexo A, y es importante además identificar el interlocutor referente del puesto. El interlocutor referente del puesto es la persona que desempeña el puesto, es decir, una de las posiciones del puesto que tiene de mayor entrenamiento, la mayor experiencia, los mejores estudios, ¿cierto? Entonces, digamos, es el referente del puesto que vamos a tomar como base para que los demás vayan hacia él, para que los demás puedan, mediante la experiencia que van ganando, tratar de igualarlo, porque él va a ser el referente. Si nosotros tenemos un puesto, por ejemplo, secretaria, en una gobierno local, y en el gobierno local hay 5 secretarias, es decir, hay 5 posiciones, pues vamos a buscar de interlocutor referente al puesto a la secretaria que tenga la mayor experiencia, el mayor grado de conocimiento y los mayores grados de estudios académicos. ¿Es cierto? ¿Por qué? Porque ella es digamos, la mejor secretaria. Por lo tanto, las demás van a tener que ir a alcanzarla. Alcanzarla no solamente en ser más eficiente, eficaz, manejarme, sino en estudios, en experiencia general, en experiencia específica, en el manejo de informática o de ofimática, incluso en idiomas, ¿no? Que una secretaria de alta dirección de un ministerio, de un gobierno general, pues tiene que conocer al menos a nivel intermedio el idioma inglés u otro idioma. En el caso de la Sierra Sur, Centro y Sur del Perú, pues tiene que conocer no solamente el idioma español, sino quechua o aymara, para efecto de poder atender y conversar con los ciudadanos clientes. Muy bien, entonces se identifica el interlocutor y se identificar el órgano o unidad orgánica del puesto estructural, nombre del puesto, dependencia, todo eso lo vamos a ir viendo en este ejemplo, ¿no? En este ejemplo está, en primer lugar, el órgano. Ahí va el nombre del órgano al que pertenece el puesto, según la estructura orgánica de la entidad. También va la unidad orgánica, ¿no? Y ustedes saben qué cosa es un órgano y qué cosa es una unidad orgánica. ¿Cuál es el puesto que está en el CAP, en el puesto estructural? ¿Cuál es el puesto que está en el CAP? Nombre del puesto. Dependencia lineal, dependencia funcional y puesto del cargo. A este formato, que es el formato, digamos, inicial, porque estamos empezando para aquellas entidades que no forman parte, como el BCR, etcétera, ¿no? El formato para todas las demás entidades que lo vamos a trabajar a partir del lunes es muy parecido. Solamente tiene unos agregados que nosotros vamos a estudiar. Por ejemplo, yo desde ahora les digo, tiene todo esto, adicional, va el grupo ocupacional al que pertenece el puesto. Segundo, familia de puesto a la que pertenece. El rol y el código y el nombre del puesto tipo al que está relacionado este puesto, ¿no? Entonces eso y el código, ¿no es cierto? El código del puesto que yo lo voy a enseñar, cómo se codifica, pero esto no sirve de todas maneras para ir viendo el aspecto teórico, porque no lo tenemos. Lo otro va a ser el aspecto eminentemente práctico. Entonces aquí, por ejemplo, Oficina General de Administración, tenemos Oficina de Recursos Humanos como unidad, el puesto estructural no aplica, nombre puesto analista de selección de personal, estamos analizando un analista, ese es el ejemplo. Dependencia, Jefatura de Recursos Humanos,
Dependencia funcional no tiene ese puesto y de puestos a su cargo tampoco tiene, porque es un analista que depende más bien él del jefe, pero ninguno depende de él. ¿De acuerdo? Bueno, cuando existen normas con rango de ley reglamentaria u otra emitida por un ente rector, se establezca un nombre, el puesto dicho nombre se consigna porque prevalece ante la metodología. Ejemplo, procurador ejecutivo, ejecutor coactivo y otro. Y no, hay que agregar también ahí el órgano de control institucional. Se llama órgano de control institucional. Así lo ha determinado la norma. Así que tenemos que respetar simplemente la norma. Y al procurador, procurador. El ejecutor operativo, ejecutor operativo. Muy bien. Vamos a continuar. Segundo, revisar la información sobre el puesto. Una vez identificado el puesto, se debe revisar con mayor profundidad los documentos e instrumentos de gestión relacionados y aplicables al puesto, tales como el ROF, el manual de operaciones, el MOF, calificación de cargo y término de referencia. Ahí van a encontrar ustedes las funciones, requisitos y aspectos generales para puestos específicos. Las funciones preliminares que se desprenden del producto y la revisión de los documentos o instrumentos de gestión son el primer insumo para identificar las funciones propias del puesto. Sí, eso lo vamos a trabajar ya, comenzamos a trabajar el día lunes con las funciones, ¿no? Y vamos a ver cómo nosotros vamos a aplicar las fórmulas para determinar las 8 funciones primero y las 4, ¿no? Las 4 relevantes que van a ser importantes para la emisión. Paso 3, elaboración de las funciones del puesto, identificar las funciones principales y elaborar las conexiones principales. Aquí se utiliza el formato del anexo A, que les vamos a pasar. El formato de identificación de las funciones principales del puesto B. Vamos a trabajar en el formato del puesto B. Ya el día lunes cada uno trabajará con el puesto B. Este es el puesto de las 8 funciones y la fórmula que está en la parte derecha. Redactar las funciones del puesto utilizando el esquema de redacción de funciones. También vamos a ver. Hay que saber redactar bien una función que tenga sus 3 componentes, ¿no es cierto? Entonces el verbo, el objeto, el resultado, y donde el verbo, ya le vamos a indicar, va a ir en infinitivo, are, ir, ¿no es cierto? Entonces el material de apoyo para las funciones las vamos a pasar hoy mismo en la guía metodológica del anexo 2 que vamos a utilizar, que usted lo va a tener en sus manos el día de hoy. Ahí vamos al anexo C y el anexo E, y las puntuaciones del anexo F son los que vamos a utilizar para las funciones. 3 anexos, C, E y F. Y lo vamos a ubicar ahí, y el día lunes comenzamos a trabajar ya con estos anexos. Paso 3, elaborar las funciones del puesto, identificar las funciones principales y elaborar las condiciones principales. Aquí está un esquema de cómo se redactan las funciones que tiene 3 partes, el verbo, el objeto y el resultado. El verbo indica la acción a desarrollar, redactar en infinitivo, are, ir. El objeto indica sobre qué afectará el verbo, procesos, recursos tecnológicos, personas, objetos, materiales y otros. Y el resultado indica el para qué de la acción es usado cuando es necesario una mejor comprensión de la función. Cumplir objetivos o plazos, estándar de calidad, presupuesto, entre otros. Ejemplo. Bueno, Servir emplea el mismo ejemplo. Analista de selección de personal. Revisar las hojas de vida de los postulantes para clasificarlos según el grado de cumplimiento del perfil del puesto vacante. El verbo revisar, como ustedes lo ven, está en infinitivo, are. Objeto, las hojas de vida de los y las postulantes, ¿no es cierto? O sea, el currículum, eso es lo que va a revisar. Y el resultado es para clasificarlos según el grado de cumplimiento del perfil del puesto. Para la elaboración de funciones del puesto, se identifican las funciones principales y elaborar las coordinaciones principales. Sugerencia para adaptar las funciones que no tengan importancia, por eso lo tenemos que seleccionar.
que sean concretas y entendibles, que denoten límite de responsabilidad o actuación, que sean mensurables o que se pueden desprender un resultado. No emplear palabras técnicas, enfocarse en el puesto y no en la persona. Usted sabe que los puestos tienen la característica de ser impersonales. Es decir, que no tienen nombre de persona. Los puestos no tienen las personas, sino son impersonales. Tienen su función de requisitos, etcétera, el perfil del puesto, y la persona que va a desempeñar ese puesto tiene que reunir ese perfil. ¿De acuerdo? Por lo tanto, no tiene nombre de persona, es para cualquier persona que cumple el perfil. Por eso debe enfocarse en el puesto, no en la persona. Desgraciadamente, a veces se hace en términos de referencia a CAS que tienen ya nombre de persona, porque le ponen todos los requisitos que tiene esa persona. Y esa es una inmoralidad. Eso no podemos permitir acá. Los verbos usados deben reflejar la conducta observable y no utilizar adverbios, adjetivos o criterios de eficacia ni que denoten compromiso. Ejemplo, adecuadamente. Dice, revisar adecuadamente los legajos. Uno no puede emplear ese término adecuadamente, porque adecuadamente puede ser para usted una cosa, para mí otra, y para otras personas puede significar otras cosas. ¿Qué cosa es adecuadamente? Entonces, de la mejor manera, igualmente. ¿Qué cosa es de la mejor manera para una persona y qué cosa es de la mejor manera para otra persona? Asegurar el cumplimiento, ¿no es cierto? Garantizar la implementación, entre otros. Eso no se debe utilizar. Para elaborar las funciones del puesto, identificar las funciones principales y elaborar las coordinaciones principales. ¿Y qué pasa en el caso de los funcionarios públicos? Las funciones provienen de 3 fuentes principales. Norma de creación de la entidad, ¿cierto? El ROF o el MOP de la entidad y las normas que asignen funciones especiales. ¿De acuerdo? Entonces las funciones de los funcionarios públicos tienen que tener esas 3 fuentes. Las acciones a realizar para estos casos son, primero, deberá hacerse un análisis correspondiente entre las funciones provenientes de cada uno de los documentos antes mencionados. Se registran las funciones resultantes en el formato de identificar las funciones principales del puesto, el anexo B, de ahí. ¿Es cierto? Ahora, para elaborar las funciones del puesto, identificar las funciones principales y elaborar las coordinaciones principales, actividades para elaboración de las funciones. Transcribe en el formato de identificación del anexo B las funciones principales del puesto del anexo B. Obtenida durante la revisión de los documentos, instrumentos de gestión ROP, MOP, MOF, términos de referencia, entre otros similares. Incluya las funciones escritas por él o la interlocutor referente al puesto según corresponda. Realice las modificaciones o actualizaciones de las funciones de acuerdo al esquema y sugerencias de redacción de las funciones del puesto. Eso hay que verlo si no está ceñido a la metodología de cómo se formula un puesto, pues hay que modificarlo, actualizarlo. Opcionalmente se puede colocar una función genérica. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata relacionadas a la admisión del puesto área. Pero esa no está sujeta a puntuación. ¿De acuerdo? Eso hay que considerar. Esa no la vamos a puntuar, porque realmente no se puede evaluar, porque no sabemos cuáles son las otras funciones. Puede ser cualquier cosa también. Para elaborar las funciones del puesto, identificar las funciones principales y elaborar las coordinaciones, se identifica las funciones principales del puesto y se va a aplicar, lo que yo les estaba comentando, se va a aplicar una fórmula. Esta fórmula nos va a servir para definir las 4 funciones de acuerdo a los siguientes factores. C, con y F. ¿Qué cosa es F? Es la frecuencia, ¿no? O regularidad con que se realiza la función, ¿no? C es la consecuencia de error
o no, o hubo omisión de la función, es decir, si se hace mal la función o no se realiza, se omite. Entonces, esto está relacionado a la gravedad de las consecuencias por la existencia de un error en la ejecución de la función o por no ejecutarla. Es decir, ¿qué va a pasar? ¿Qué consecuencia va a traer ejecutar mal esa función o no ejecutarla? Y eso lo vamos a ver más adelante, hay grados. Y en tercer lugar, complejidad de la función con. Se relaciona con el grado de dificultad o esfuerzo y complejidad intelectual o física que implica ejecutar dicha función. Y eso depende del puesto. Cada puesto, lógicamente, tiene complejidades diferentes. Y aquí están las puntuaciones. El grado, ¿es cierto?, de la función se le da el puntaje 5 si la función tiene una frecuencia de realizarse todos los días. Al menos una vez a la semana, el 4, una vez cada 15 días, el 3, una vez mensual, 2, y todo lo demás, bimensual, trimestral, semestral y anual, 1. Ese es para la frecuencia. Para la consecuencia de error, igual, el 5 va a ser para consecuencias muy graves, el 4 para competencias graves, el 3 para competencias considerables, el 2 para consecuencias menores y el 1 para consecuencias mínimas. Y la tercera columna es la complejidad de la función, con. Bueno, aquí también el 5 será una máxima complejidad, el 4 a alta complejidad, el 3 a complejidad moderada, el 2 a baja complejidad y el 1 a mínima complejidad. Esto se va a aplicar a todas las funciones, a las 8 funciones. ¿No es cierto? Se multiplica C por con y a eso se le suma F y me va a dar un puntaje. Ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo de que en las 8 funciones ya se le ha puesto el puntaje, tanto para F, C y con. Y vamos a ver que, por ejemplo, ¿cómo sale 16? La primera función. Se aplica la función, la fórmula SC por con más F. Entonces podemos ver ahí, C es 3 por con 4, o sea, 4 por 3, 12. Y F es 4, 12 más 4 da 16. ¿No es cierto? Entonces, hay un 13, ustedes pueden ver un 13 en la función 5, es 3 por 3, 9 más 4, 13, ¿verdad? Entonces, muy fácilmente se puede terminar. Y en este, podemos ver en la pantalla que ahí hay 4 funciones relevantes que tienen puntajes 16, 3 y una 13. Son las 4 que van a permitir determinar o formular la misión de ese puesto. Muy bien. Todas las interrogantes las vamos a responder paso a paso conforme vayamos desarrollando el día lunes el aspecto práctico. Ahora las coordinaciones principales. Coordinaciones internas. Las frecuencias que interactúan el puesto cumpliendo funciones y la misión. Y externas. Puede ver coordinaciones internas y externas. Ejemplo, analista de selección de personal. Coordinaciones principales. Internas, todas las áreas de la entidad. ¿Cierto? Internas, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, General del Servicio Nacional del Empleo, universidades, institutos, empresas de reclutamiento y selección de personal. Muy bien. 4. Elaborar la misión del puesto. Utilizar el formato del puesto del anexo A. Este formato vamos a utilizar ya hasta el final. En base a las 4 funciones principales identificadas en el cuadro B,
¿no es cierto? Donde están las 8 funciones, de ellas las 4 principales con más alto puntaje, nosotros vamos a considerarlas ¿para qué? Para formular la misión del puesto, ¿no? Entonces se utiliza para lo cual el esquema de redacción de la misión del anexo D y la lista de verbos sugeridos en el anexo E. Todos esos anexos los estamos enviando en la directiva. Para elaborar la misión del puesto, debemos saber que la misión del puesto es la razón de ser, la finalidad del puesto. ¿Para qué se ha creado ese puesto? Ese puesto, ¿cómo contribuye a lograr la misión de la entidad y cómo contribuye a la misión de otros entes rectores de la administración pública, sobre todo la gestión de recursos humanos? Nos va a permitir ver eso. Y responde a las siguientes preguntas. ¿Qué hace el puesto? ¿Qué o a quiénes impacta su labor? ¿Cuál es el marco general? ¿Y para qué se realiza el trabajo en ese puesto? Para elaborar la misión del puesto hay un esquema igual que para las funciones de cómo redactar la misión del puesto. Verbos, el verbo igual en infinitivo, el objeto, el marco general de actuación y el resultado. Por ejemplo, un ejemplo de verbo. Redactar en verbo en modo infinitivo, ar, ir. Objeto. Proceso, ¿qué cosa va a redactar? Proceso, el objeto, procesos, recursos tecnológicos, personas, objeto material y otros. Marco general de actuación, planes, procedimientos, procesos, entre otros. Y el resultado, cumplir los objetivos, plazos, estándares de calidad, presupuestos, entre otros. Para elaborar sugerencias para elaborar la redacción de la misión. Primero, que se formulen de las funciones principales del puesto, que son 4. Segundo, que tenga utilidad para colocar un nombre al puesto. Tercero, que tenga correspondencia con las funciones principales, que sea concreto y entendible, y que no utilice adverbios, ejemplo, criterios de eficacia, ni que denoten compromisos, ¿de acuerdo? Sino que se emplee lógicamente, tenemos que emplear acá, adecuadamente, nosotros lo vamos a alcanzar una relación de verbos que usted puede escoger. O sea, no puede escoger el mismo verbo para todos los puestos. Y ojo, también las funciones y la misión puede tener uno o más verbos, puede tener 2 verbos, dependiendo de qué se trate el puesto. Igual la función, ¿no? Coordinar y supervisar, por ejemplo, ¿no? Bueno, para elaborar la misión del puesto, aquí están las funciones, las 4, y se elabora la misión. Atender los requerimientos del personal, los órganos y las unidades orgánicas de acuerdo al procedimiento de selección de personal para dotar de personal calificado a la entidad, donde el verbo está atender los requerimientos, es el objeto de personal de los órganos, unidades orgánicas. Marco general de actuación, de acuerdo al procedimiento de selección de personal, ese es el marco, y el reclutamiento, y el resultado, que es para dotar de personal calificado a la entidad, pero siguiendo, por supuesto, los requisitos que ya están establecidos en las normas. Vamos a ver el ejercicio para elaboración del perfil del puesto, identificar el puesto, revisar la información del puesto, elaborar las funciones y elaborar la misión. Formato A para el perfil del puesto. Vamos a ver. Esto lo vamos a hacer el día lunes con el formato A. Vamos a ir, yo le voy a dar el puesto, las funciones. Y ustedes van a ordenar las funciones primero, las van a revisar y si es posible modificar o mejorar de acuerdo a los criterios técnicos que estamos manejando, y después vamos a aplicar las fórmulas, la fórmula de los tres factores, y nos va a dar puntajes. A obtener 4,
nosotros vamos a emplear esas 4 para formular la misión del puesto. Muy bien. En el paso 5 se establecen los requisitos del puesto. Formación académica, nivel educativo, ya les he dicho, grados, colegiaturas, requisito del puesto, de corresponderle, ¿no es cierto? Ese requisito del puesto, aquí se enmarca simplemente, grado, primaria, secundaria, técnica superior, 3-4 años, universitaria, egresado, bachiller, título de licenciatura, ejemplo de psicología que está acá, colegiatura sí, habilitación sí, es un ejemplo, ¿no? Se establecen los requisitos del puesto, ¿no es cierto? Conocimientos técnicos, generales, específicos, ofimática, idiomas, todo eso se reconoce. Y en estos requisitos, además, se establecen los requisitos de conocimientos generales específicos, ofimática, idiomas o dialectos, conocimientos incluso del puesto anterior que usted ha tenido, qué puesto ha tenido anteriormente. Y en ofimática se marca toda la ofimática de todos los, o no necesita, o no aplica para ese puesto, o tiene que conocer dominio básico, intermedio o avanzado, dependiendo del puesto, ¿no? La experiencia es la experiencia general específica que ha tenido la persona, que ha tenido, es necesario para ese perfil de ese puesto, tanto a nivel general, a nivel público, a nivel de puesto incluso. Y el nivel de puesto anterior de su experiencia. Por ejemplo, si estamos perfilando un puesto de un especialista, ese especialista lo vamos a poner como requisito a nivel anterior, el analista. Si estamos realizando analista, le podemos poner auxiliar o asistente, ¿no es cierto? Y el auxiliar o asistente no tiene anterior, simplemente puede ser un practicante. En este caso, si los puestos son profesionales, se puede poner el practicante profesional. Muy bien, después las habilidades. Hay todo un diccionario de habilidades o competencias que la vamos a alcanzar también, y ustedes pueden, con ello, pueden seleccionar lo que ustedes crean conveniente para ese puesto. Requisitos adicionales que puede ser nacionalidad. Esto ya lo he explicado. Muy bien, se establecen las competencias. En este caso no lo vamos a ver mucho porque no, la mayoría, casi todas las entidades de la administración pública no están trabajando por competencias. Están muy lejos de trabajar por eso. La idea es que algún día todos vayan por competencia. Muy bien. Se revisa la coherencia de la información del puesto, se utiliza el formato A, se revisa todo ello, está todo ok, se revisa la pertinencia y congruencia de todo el perfil del puesto, y una vez que está eso, pues le damos el ok al puesto, validamos el puesto, y la jefatura del órgano de unidad orgánica revisa, valida, firma en una acta, y está elaborado el puesto y validado. Y después vamos a hacer el ejercicio de elaboración del puesto, ¿de acuerdo? Muy bien. Este es un modelo de CAS, modelo CAS, eso es adicional. Muy bien, señores, muchas gracias. Hemos terminado de revisar toda la metodología del perfil de puesto de entidades que no están en la 30057, porque es lo más sencillo. Ahora, sí, el día lunes vamos a practicar paso a paso conmigo. Vamos a practicar todo el formato que es para entidades de la 30057. Ustedes saben que en el sector público peruano todos están obligados a elaborar estos documentos, las que no están y las que están, ¿verdad? Muy bien, ahí vamos a ver paso por paso, realmente la metodología es la misma, solamente varía un poquito en la identificación del puesto. Después otro es exactamente igual, es exactamente el mismo formato. Solamente identificación del puesto varía, y eso yo les voy a decir qué varía. El día lunes vamos a revisar ya con ustedes, comenzamos por las funciones, les voy a indicar qué cosa. Le estamos pasando de inmediato, señores, le estamos pasando, ya termino, todas las diapositivas
Le estamos pasando también todas las directivas de servir respecto al perfil de puestos en un paquete que lo estamos pasando hoy mismo. Y el día lunes, previamente, le estamos pasando un ejercicio que nosotros vamos a ir desarrollando. Muchas gracias, buenas noches, nos vemos el próximo lunes. Gracias.